Me dice aquí en este ejercicio que hay dos móviles, ¿no?, que salen de un mismo punto, pero en sentidos contrarios, ¿no? O sea, se supone que si están en el mismo punto, si uno se va al lado izquierdo, el otro se va al lado derecho, ¿no? Pero mientras avanzan, en algún momento van a estar separados 150 metros, así es el ejercicio. Entonces, ¿qué les parece si hacemos el problemita de esta forma? A ver, vamos a suponer, ya vamos a suponer que tenemos estos datos. A ver, atentos chicos al problemita. Aquí tenemos a un auto, vamos a suponer que ahí está el móvil, que se va para el lado, que se va para el lado izquierdo. Está un móvil que está en el mismo tamaño, que se va al otro lado. ¿Está bien? Sí, más o menos esa es la idea. No sé si se dan cuenta que puedo hacer lo siguiente. Miren, atento chicos. Yo sé aquí en este ejercicio que este móvil, vamos a suponer que este móvil tiene la velocidad de 20. Su velocidad es 20. El tiempo que él avanza yo no sé, así que le pongo X. Vamos a ver qué pasa con el móvil que se va en esta dirección. Su velocidad es 30, pero el tiempo en ambos es el mismo. ¿Se dan cuenta o no? Obviamente, uno se va a la izquierda, otro se va a la derecha, pero en algún momento van a estar distanciados. Vamos a suponer que esa es la distancia y voy a poner por aquí un puntito y un puntito para darnos una idea de cuánto están separados. Pero si se dan cuenta, el espacio que recorre el que va hacia la izquierda es velocidad por tiempo, o sea, 20 por X. Y el que se va a la derecha, también su espacio es velocidad por tiempo, o sea, 30 por X. ¿Cuánto es el espacio que ellos están separados? El espacio que ellos están separados es 20X más 30X. Profesor, ¿qué está haciendo? Estoy poniendo estos datos en la parte inferior. Si tú has leído el ejercicio, en la parte superior dice que esa separación mide 1500 metros, así que aquí voy a poner 1500 metros. Planteado el ejercicio, se acabó. 50x es igual a 1500. Divides, x vale 30. ¿Qué es x? X es el tiempo. Te están preguntando, ¿en qué tiempo estarán separados 1500 metros? Bueno, la respuesta es 30. Otra manera, ¿cómo tú puedes resolver este ejercicio? Siempre es bueno saber la otra manera. Es utilizando la fórmula que vimos en la plataforma del colegio. ¿Sabes cuál es? Lo voy a poner aquí. Sería el tiempo de alcance, que es distancia, entre la suma de velocidades. ¿Está bien? Esa sería la forma. Pero alguien dirá, profesor, pero nadie se está alcanzando porque se están separando. Pero tú tienes que entender una cosa. Imagínate que están separados, ¿no? Imagínate que están así separados, ¿no? Están separados y tú sabes que la distancia es 1500, ¿sí? 1500. Entonces, vamos a hacer lo contrario. Lo separo yo 1500, lo separo 1500 y voy a hacer lo contrario. Voy a hacer que se junten. Voy a hacer que se junten. ¿Sabes qué harías entonces? Si ellos están separados y vamos a hacer al revés, entonces a eso le llamaríamos tiempo de encuentro, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí tiempo de encuentro. Yo había puesto alcance, pero no es tiempo de encuentro. ¿Y sabes cómo es el tiempo de encuentro? Es distancia entre velocidad 1, que es 20, y velocidad 2, que es 30. 1500 entre 50, 30. O sea, mira cómo hice el ejercicio. En vez de suponer que se van separando poco a poco, ya los separé de frente. Supongo que la separación es 1500. Lo pongo de rojo, así como dice el ejercicio. Ya están separados, están lejos. Uno tiene velocidad 20 y el otro tiene velocidad 30. Ahora voy a hacer la operación inversa. Ya están separados, pero para que se vuelvan a juntar y estén en el mismo punto, eso es tiempo de encuentro. Lo resuelves. Y la respuesta a este problemita es 30. El problema lo vamos a hacer de esta forma, chicos.
Dos móviles salen del punto A y B separados por 180 kilómetros. Entonces, mira, lo que voy a hacer es esto. Hay dos personas, así dice el ejercicio. Por acá está una que es A, la otra que es B. Están separados 180 kilómetros, así dice el ejercicio. Pero ¿sabes qué? También me hablan de sus velocidades, ¿no? La velocidad de uno es 4 kilómetros por hora, esa es su velocidad. Y el otro es 5 kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿En qué tiempo se encontrarán? Ejercicio fácil de aplicación. ¿Qué voy a utilizar? El tiempo de encuentro. ¿Cuál es la fórmula de tiempo de encuentro? Lo vimos hace pocos minutos. Es distancia entre suma de velocidades. Ojo, siempre verifica de que todo esté en metros por segundo o en kilómetros por hora. La distancia es 180. La velocidad 1 es 4, la velocidad 2 es 5. Resuelve 180 entre 9, 20. ¿20 qué? Como estoy hallando el tiempo y todo está en horas, la respuesta es 20 horas. Y se acabó el problemita. Un tren tarda 8 segundos en pasar delante de un observador con velocidad 54 kilómetros por hora. Hallar la longitud del tren. No se olviden, cuando hay una persona parada, un poste parado, un semáforo parado, la fórmula es sencillísima porque lo único que tienes que hacer para saber la longitud del tren, del bus o de lo que pase delante de un observador, solamente es su velocidad con el tiempo. Pero hay un detalle, que la velocidad está en kilómetros por hora. Así que ese 54 que está en kilómetros por hora, lo voy a transformar a metros por segundo, porque mira, el tiempo está en segundos. Así que no puedo trabajar con el 54 kilómetros por hora. ¿Cuál es la técnica para llevar el 54 kilómetros por hora a metro por segundo? Lo más fácil, no te olvides, es multiplicar por 5 y dividirlo entre 18. ¿Para qué? Para convertirlo a metros por segundo. Simplifico, 18ava, 18ava, esto es 3, 3 por 5, 15. Ya está. 15 ahora está en metros por segundo. Y no te olvides, esa es la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 15. ¿Cuánto vale el tiempo? Fácil, 8. Reemplazo, y cuando yo reemplace allí estoy hallando la longitud de este tren. 15 por 8, 120. Profesor, ¿120 qué? No te olvides, estamos en metros, así que esa es la respuesta del problemita. 120 metros. Adriana, ayúdame leyendo, por favor. Dice, un barco se desplaza 5 horas sin interrupción río abajo, desde A hacia B. Da vuelta y avanza contra la corriente, con su marcha ordinaria y sin detenerse, durante 7 horas. ¿Cuántas horas necesitará una balsa para desplazarse de la ciudad A a la B, siendo llevada por la corriente? Muy bien, muchas gracias. Vamos a poner aquí algunos datos como para ubicarnos, porque si se dan cuenta, una cosa es desplazarse a favor de la corriente y otra cosa es ir en contra. Cuando yo voy a favor de la corriente, dice se demora 5, cuando va en contra se demora 7. ¿Qué le parece si hago esto? Miren, vamos a ubicarnos y voy a poner, cuando utilice la V, ¿qué les parece si a esto le vamos a llamar velocidad? Velocidad del río. ¿Sí? ¿Ya? Acá, BR, mejor aquí, mejor. Velocidad del río. O sea, el río tiene su velocidad. Y si utilizo la V nada más, a ese le vamos a llamar velocidad del barco. ¿Está bien? Para ubicarnos con los datos. Entonces, cuando yo voy a favor de la corriente, hay dos velocidades. El barco que tiene su velocidad y el río que tiene su velocidad. Esa es una velocidad. Y cuando voy en contra, se supone que es una resta, ¿se entiende? Para ir de A a B, la distancia de A a B, no sé si se han dado cuenta que la distancia de A a B, cuando tú vas a favor de la corriente, sería así. Velocidad del barco más velocidad del río, esa es una velocidad única, multiplicado por el tiempo que te demoras, que según el ejercicio es 5. Pero, si tú quieres saber la distancia de A a B,
Voy a ponerlo con mayúscula porque ya me di cuenta que está con mayúscula. Yo lo estaba poniendo con minúscula. Para ir de A a B en contra de la corriente sería así. La velocidad del barco menos la velocidad del río. Y el tiempo es 7, así dice el ejercicio, ¿no? Más o menos así es el problemita. Tú tienes que darte cuenta de que las dos distancias son medidas iguales, son cantidades iguales. Y si son cantidades iguales, entonces, ¿sabes qué? Ya me imagino que los que les ha salido el problemita es porque esto que está por aquí pintado de rosadito son cantidades que vamos a igualar. ¿Está bien? Así que voy a igualar esas cantidades a un costado. La distancia, se supone que la distancia de subida y de bajada son iguales. Así que voy a multiplicar aquí, ¿qué te parece? Por 5 y tendría así. 5b más 5br es igual, multiplico por 7 y lo igualo. Voy a tener, ¿es igual a qué? A 7v menos 7br. ¿Qué te parece si junto las V con las V y las BR con las BR? Y me quedaría más o menos así. El menos 7BR pasa sumando, tendría 12BR. El 5V pasa restando con el 7 y tendría 2V. Le saco mitad, ¿qué te parece? Le saco mitad y me quedaría de que la V, o sea, la velocidad del barco, es igual a 6 veces la velocidad del río. ¿Está bien? A esa conclusión llegaría yo. Muy bien, entonces, para ubicar un poco los datos, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si utilizo como dato? eh, Puede ser cualquiera de ellos, puede ser cualquiera de ellas. Por ejemplo, vamos a utilizar este dato que está aquí. Yo sé que la distancia de A a B es igual a la velocidad, estoy copiando nada más por si acaso, la velocidad del barco con el río por 5. Pero hay algo que yo sé, que acabo de hallar, que en vez de poner V, o sea, la velocidad del barco, yo puedo poner 6 veces la velocidad del río. Aquí bajo BR, que es la velocidad del río, y todo multiplicado por 5. 6 BR por 1 BR es 7 BR. No sé si se entiende, si por aquí pongo que esto es 35 BR. ¿Está bien? Que multipliqué 7 por 5, 35 BR. Esa es la velocidad del río. Pero ahora vamos a entender esto. Vamos a ver la pregunta, vamos a ver la pregunta. Yo acabo de hallar que la distancia de A a B, ¿qué es? Es 35 multiplicado por BR. ¿Está bien? Con color rojo voy a anotar lo que dice el problemita. Y mira lo que dice el ejercicio. ¿Cuántas horas necesitará una balsa para desplazarse de A a B siendo llevado por la corriente? O sea, ¿qué va a pasar con esta balsa? A ver, vamos a analizar lo que pasa con la balsa. La balsa, ahí está la balsa. Para saber el tiempo que necesita, la balsa primeramente va a avanzar la distancia de A a B. Pero la distancia de A a B, ¿sabes cuánto vale? La distancia de A a B nosotros hemos hallado que es igual a 35 por BR. Ahora, esta balsa yo no sé qué tiempo va a estar navegando. Yo no sé qué tiempo va a estar navegando, pero yo sí sé que para saber la distancia que avanza esa balsa, voy a multiplicar el tiempo por la velocidad del río. ¿Se entiende? Voy a ponerlo con color verde. Profesor, ¿qué está hallando? Esta es la distancia que recorre la balsa, que es la velocidad de la corriente, porque la dejan a la deriva para que se lo lleve la corriente, multiplicado por el tiempo. Y si te das cuenta, lo único que voy a hacer es simplificar porque ya salió el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 35. Profesor, ¿35 qué? Fíjate en qué unidades has trabajado el tiempo. En toda la lectura te habla de horas. Por eso es que la respuesta aquí es 35, pero 35 horas. Y se acabó el problemita. Carlos se dirige a su centro de labores manejando un auto, ¿no? A una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y de regreso dice que su velocidad es 20, se disminuye su velocidad.
y el viaje duró 10 horas. Primero, hay que darnos cuenta que hay dos movimientos. Hay uno cuando él se va, ¿no? Hay un viaje de ida, y si te das cuenta hay otro viaje de regreso, ¿no? Que le vamos a llamar vuelta. ¿Qué pasa cuando él se va a su trabajo? Su velocidad es 80. De regreso, o sea, de vuelta, su velocidad es 20. Profesor, ¿qué tiempo? Bueno, no sé el tiempo, pero yo sí sé una cosa, que el tiempo de ida y el tiempo de vuelta, la suma de los dos tiempos es 10, así es el ejercicio, 10 horas. ¿Qué te parece si de ida le pongo X? Ah, profesor, entonces de vuelta le pongo Y. Claro, puedes poner Y también, pero ¿sabes qué? También puedes hacer esto. Puedes poner el total menos X, o sea, 10 menos X. No te olvides, si tú sumas los dos tiempos, X más 10 menos X, se va a la X y sale 10, que es el tiempo total. Y aquí viene lo más fácil. La distancia. ¿Te acuerdas cómo se halla la distancia? La distancia es la velocidad por tiempo. O sea, multiplicas estos dos numeritos y la distancia es 80x. Profesor, ¿y cómo se halla la otra distancia? Bueno, como es la misma, no te olvides que la distancia de ida es la misma que la distancia de regreso. Vas a hacer lo siguiente. Vas a multiplicar 20 por el tiempo, que es 10 menos x. Se supone que está yendo por el mismo camino, así que las distancias deben ser las mismas. Lo único que voy a hacer para terminar el ejercicio es igualar el 8x, que es la distancia de ida, que se supone que es igual a la distancia de vuelta. Multiplico por 20, 20 por 10 es 200, 20 por x es menos 20x, ¿está bien? El 20 que estaba multiplicando, está con menos, pasa al otro lado, ¿sí? Y si pasa al otro lado, pasa con signo positivo, ¿no? Así que voy a escribir por aquí 28. 28x es igual a 200. A ver, pero sale el ejercicio, a ver, fíjense, ¿cómo puedo hallar a ver esa cantidad? ¿Sabes que hay un detalle que recién me he dado cuenta? Aquí, 8 por x, yo he puesto 8x, pero no es 80, ¿verdad? Mira, acá lo voy a corregir con negrito. Con razón, no salía el problemita. Este es 80. Entonces aquí este es 80 también. Voy a corregirlo con el corrector para que se entienda mejor. Entonces voy a poner por aquí, él es 80x. Ahora sí tiene más sentido la respuesta porque iba a salir en fracción. El menos 20 pasa sumando, sería 100x. Y por aquí tengo 200. Ahora sí, el 100 está multiplicando, pasa dividiendo. 200 entre 100, 2. ¿2 qué, profesor? 2 horas. Si me pregunta, ¿cuánto tiempo manejó de ida? Bueno, la respuesta es 2 horas. Y si me dicen cuánto tiempo manejó de regreso, es 10 menos 2, o sea, 8. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su centro de labores? Me está hablando de la ida. Por eso es que la respuesta de este problemita es 2. Y se acabó el ejercicio. Aquí en este ejercicio, un problema así interesante porque vamos a hallar varios datos en este ejercicio. El profesor Matos se dirige de su casa, ¿no? Y hace el siguiente recorrido, ¿no? Se dan cuenta que hace el recorrido 20 horizontal, baja 30 metros, luego horizontal nuevamente 20. Me piden determinar el espacio, ojo, el espacio que ha recorrido, o sea, cuánto se ha movido. Lo que vamos a hacer para hallar, para resolver este ejercicio es lo siguiente. Si tú quieres saber el espacio recorrido, bueno, fácil, sumas, ¿no? 20 más 30 más 20. Qué facilito. O sea, ha recorrido 70 metros. Vamos ahora a suponer que me hacen otro tipo de pregunta. Me dicen ahora, hallar el módulo de desplazamiento. ¿Cómo harías tú ese ejercicio? ¿Cómo responderías tú esa pregunta? Para hallar el módulo de su desplazamiento, voy a tener que hacer lo siguiente. Miren, facilito. Primero, voy a hacer una construcción de un triángulo rectángulo, que es lo que me va a ayudar a resolver este ejercicio. Y si ustedes se dan cuenta, para construir el triángulo rectángulo, lo que he hecho es hacer lo siguiente. Él es 20,
pero por aquí también hay otro 20. Entonces se dan cuenta que esa línea roja vale 40, ¿verdad? Y la distancia que hay hacia abajo, o sea, esa línea azul, que es una línea vertical, vale 30. Se dan cuenta que acaba de aparecer un triángulo rectángulo y encima ese triángulo rectángulo es un triángulo notable. Esa línea de color negro vale 50. Profesor, ¿usted cómo sabe? No te olvides, el triángulo de 37 y 53 nos permite conocer esa medida de una manera sencilla. Así que ya sabes cómo hallamos el módulo del desplazamiento. Así que vamos a poner acá un costadito el procedimiento para que lo veas. ¿Está bien? Utilizando el triángulo de 37 y 53, yo puedo determinar que la distancia de desplazamiento en realidad es 50 metros. ¿Está bien? O sea, esa diagonal que hay desde el colegio a su casa es 50. Muy bien. Vamos a ver ahora otra pregunta. Imagínate que te dicen ahora hallar el módulo de la velocidad media. ¿Sabes tú cómo se halla la velocidad media? Me piden hallar la velocidad media. Obviamente, para resolver el ejercicio, primero tenemos que recordar cuál es la definición, o sea, ¿qué es la velocidad media? ¿Sabes qué? Cuando me hablen de velocidad media, tú vas a tener que dividir el tiempo, ¿no?, en que ha transcurrido toda esta operación, todo este ejercicio. Y si te das cuenta, ahí te dicen, ¿no?, que el tiempo en que ha hecho todo este recorrido dice que es 20 segundos. Entonces, ahí tú tienes el tiempo, el tiempo. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir el desplazamiento, o sea, la distancia, entre el tiempo. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento ya lo hallamos, es la diagonal. La diagonal es 50, ¿te acuerdas? ¿Y cuánto vale el tiempo? 20. Entonces divide 50 entre 20. 50 entre 20 es 2,5 metros por segundo. ¿Eso qué es? Esa es la velocidad media. No te olvides, desplazamiento, ¿sí? En este caso es la diagonal entre el tiempo. Vamos a terminar con una última pregunta. A ver, ¿cómo responderías ahora lo siguiente? Si te preguntan, ¿cuál es su velocidad promedio? ¿Podrías tú responder cuál es la velocidad promedio? ¿Cómo hallo la velocidad promedio? Bueno, acuérdate de esta formulita. Facilita la formulita. Para hallar la rapidez promedio, la rapidez promedio es el espacio total, ojo, acuérdate, espacio total entre el tiempo total. Pero ten en cuenta este detalle, mira, ten en cuenta este detalle, ¿sí? Vas a dividir distancia entre tiempo, ¿ya? ¿Cuánto es la distancia? Bueno, suma, 20 más 30 más 20, eso es 70. ¿Cuánto es el tiempo? 20. Ese es la velocidad promedio. No te olvides, distancia total entre tiempo total, esa es la velocidad promedio. Entonces, hemos recordado que si te hablan de recorrido, es todo lo que tú estás avanzando. Puede ser horizontal, vertical, diagonal, o sea, sumas todo lo que recorres, todo lo que caminas, lo que avanzas, ese es el espacio recorrido. Si tú quieres saber el módulo de desplazamiento, solamente te concentras en el punto inicial y el punto final y trazas una línea que puede ser horizontal, vertical o diagonal. Esa distancia, ese se llama módulo de desplazamiento. Si tú quieres saber la velocidad media, no te olvides, ese módulo de desplazamiento, o sea, esa distancia del punto inicial y punto final, lo divides entre el tiempo. Así es la velocidad media. Si tú quieres hallar la velocidad promedio, sumas todas las distancias que has recorrido, todas, o sea, el espacio recorrido, entre el tiempo que hayas utilizado en hacer todos esos tramos, en este caso 20. Y así me sale la velocidad promedio, que bueno, dividiendo es 3,5 metros por segundo. Vamos a ver ahora este problemita. A ver, bueno, muy bien, María José, muy bien, Adrián, excelente. Vamos a ver el problemita. Hay un camión de 20 metros, ahí está dibujado el camión, marcha con una rapidez de 60 kilómetros por hora, así que lo voy a poner ahí a un costado para recordar.
La velocidad del camión según el ejercicio es 60 kilómetros por hora, así que vamos a ponerlo por ahí. ¿Qué más me dice el ejercicio? Va por una carretera paralela al tren. Me dice que el tren mide 80 metros, lleva una rapidez de 45 kilómetros por hora. Vamos a poner acá al costadito. La velocidad del tren es 45 kilómetros por hora. Van en la misma dirección. ¿Qué tiempo tarda el camión en pasar al tren? Obviamente tú te das cuenta que el camión está yendo más rápido que el tren, o sea que en algún momento lo va a pasar. Entonces, para que el camión pase al tren, tú tienes que tener esta idea. Mira, el camión en algún momento va a estar por aquí, ¿te das cuenta? ¿Sí? El camión debe estar por aquí. Y si el camión va a estar más o menos por aquí, según el dibujo, no sé si te das cuenta que el camión, ¿cuál es la distancia que tendría que avanzar? Imaginariamente están estáticos. Imagínate que ahorita le ponemos al movimiento del camión y el tren le ponemos una pausa. Ponle pausa. Imagínate que están avanzando y le pones una pausa. No sé si te das cuenta que lo que tendría que avanzar el camión sería esto. Primero, tendría que avanzar los 80 metros que mide el tren y tendría que avanzar los 20 metros que mide el mismo camión para que esté por delante. O sea, el espacio que debe recorrer ese camión es la medida del tren más su mismo espacio, que es 20 metros. Entonces el espacio total, según lo que estamos analizando, es 100 metros. ¿Está bien? Para que esté por delante del tren es 100 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si analizamos qué pasa cada hora? El auto avanza a 60 kilómetros por hora y el tren avanza a 45 kilómetros por hora. Pero ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que me hablan de kilómetros por hora y el dato de las distancias del tren y el bus me lo dan en metros y encima las respuestas están en segundos. Voy a hacer un cambio, voy a transformar todo a metros por segundo. Pero antes de hacer eso, mira lo que voy a hacer. Tú te das cuenta que el auto, el bus, viaja a 60 kilómetros por hora y el tren a 45 kilómetros por hora. Yo quiero saber cuál es la diferencia, porque la diferencia me va a permitir saber lo que va a ir avanzando el bus cada hora. Entonces, mira, ¿qué pasa cada hora? Cada hora el bus acorta la diferencia de esta manera. Resto 60 kilómetros, que es lo que avanza en una hora. Menos el otro en una hora avanza 45 kilómetros. O sea, ¿qué pasa en una hora? En una hora se acerca, ¿cuánto? Resta 60 menos 45, 15. 15 kilómetros por hora. O sea, en una hora él va a estar más cerca. ¿Va a estar a cuánto? A 15 kilómetros. O sea, esa es la diferencia que hay entre los dos, según la resta nada más. Ahora mira lo que voy a hacer. ¿Qué te parece si ese 15 que está en kilómetros por hora lo transforma a metros por segundo? Eso se hace multiplicando por 5 sobre 18, ¿te acuerdas? Multiplico, arriba tendría 75. 15 por 5, 75, en la parte inferior 18. ¿Qué te parece si le saco tercia? Me queda en la parte superior 25 y en la parte inferior 6. 25 metros por segundo. Profesor, ¿qué está hallando? Estoy hallando la diferencia de velocidades. ¿Está bien? Profesor, ¿y para qué me sirve la diferencia de velocidades? Bueno, lo que pasa es que como yo sé que esa velocidad es 25 sobre 6 metros por segundo, yo voy a hacer lo siguiente, lo voy a poner con otro color. No sé si te acuerdas que el tiempo, ¿no? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Yo sé cuánto vale la distancia, porque te acuerdas que deducimos que la distancia es 100 metros. Yo también sé cuánto vale la velocidad. Profesor, ¿cuánto vale la velocidad? Es esta resta, que es 25 sextos. Y el tiempo es el que no sé, justo es lo que quiero averiguar. Nada más, eso es lo que tienes que resolver. El 6 pasa multiplicando, 600 es igual a 25t
El 25 está multiplicando, pasa dividiendo, y te sale que el tiempo es 24 segundos. Y se acabó, chicos, el ejercicio. Ahora, ¿qué método estamos utilizando? Bueno, como sugerencia para hacer estos ejercicios, número 1, fíjate cuál es la distancia. En este caso, según la fórmula que vimos en la aplicación, ¿te acuerdas? En el PPT del colegio, el método es distancia del tren y distancia del bus. 80 más 20 es 100. Ese es el espacio. Paso 2. Hallas la velocidad. En este caso, como los dos tienen la misma dirección, restamos las velocidades. Pero por comodidad lo transformé a metros por segundo para hallar la operación sin dificultad. Respuesta del problema, 24. Un tren pasa delante de un poste en 10 segundos y cruza un puente en 15 segundos. ¿En cuánto tiempo cruzaría un puente si este tuviera el triple de longitud? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros debemos recordar que la longitud del tren, ¿no?, que pasa delante de este observador, según lo que estamos aprendiendo, es la velocidad del tren, ¿sí? La longitud del tren es igual a su velocidad multiplicado por el tiempo que pase delante de un observador. Y según el ejercicio, el tiempo que se demora este tren en pasar delante de un observador es 10 segundos. Así que así podemos nosotros empezar este ejercicio. ¿Está bien? Hay otro dato que dice, lo voy a poner con otro color, me dice el ejercicio que si pasa delante de un puente se demora 15 segundos. No te olvides, si pasa delante de un puente, más o menos la idea es esta. Voy a poner por aquí la fórmula principal, que es distancia, es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Bueno, ahí te lo dan en el ejercicio. El tiempo es 15 segundos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en el ejercicio? Primero tengo que darme cuenta cuánto es la distancia. Pero, ¿cómo saber cuánto es la distancia? Recuerda de que te está diciendo el ejercicio que si cruza un puente, el puente lo cruza en 15 segundos. ¿Qué te parece si hago esto? El puente, o sea, la longitud del puente, que yo no sé cuánto será, para que cruce el puente debe avanzar lo que mide el puente más la longitud del tren. ¿Se entendió esa parte? Voy a poner ese dato a un costadito para que no te vayas a olvidar. Profesor, ¿qué es VT? Es velocidad del tren, por si acaso. Profesor, ¿y qué cosa es LT? Es la longitud del tren. Profesor, ¿y qué es LP? Es longitud del puente. Por si acaso, para no tener dudas ni confusiones a la hora de resolver o seguir avanzando el problemita. Entonces, la longitud del puente más la longitud del tren, esa es la distancia que avanza. ¿Está bien? Pero en la velocidad, ¿qué puedo escribir? ¿O qué más puedo hacer para reemplazar? ¿Quién es el que está avanzando aquí? Es el tren. Entonces, en la velocidad, ¿sabes qué voy a poner? Fácil. Voy a poner la velocidad del tren. Muy bien. Reemplazo. Yo sé que la longitud del tren, ¿sabes qué puedo escribir en vez de la longitud del tren? Lo pongo de rojito. En vez de poner longitud del tren, te das cuenta que puedo escribir longitud del tren es velocidad del tren por 10. Voy a hacer un cambio. Esta es la longitud del puente más la longitud del tren, que puedo hacer este reemplazo y en vez de poner longitud del tren voy a hacer esto. Voy a poner 10 multiplicado por la velocidad del tren. Y eso va a ser igual a 15 multiplicado por la velocidad del tren. El 10 pasa restando al 15 porque tienen, ¿sí?, son términos semejantes. Así que 15 menos 10 es 5. ¿5 qué? 5 velocidad del tren. O sea, la longitud del puente, ¿qué es? Es 5 veces la velocidad del tren. ¿Sí? A eso podemos llegar como conclusión.
Ahora, profesor, ¿qué más puedo hacer? Bueno, vamos a ver qué me están preguntando. Vamos a ver qué me están preguntando. ¿Cuánto tiempo, me dicen, en cuánto tiempo cruzaría un puente si este tuviera el triple de longitud que el anterior? Bueno, voy a poner mi fórmula. No te olvides, la fórmula principal es distancia, es velocidad por tiempo. Esa es la fórmula principal. Pero vamos a ubicarnos los datos. Vamos a ubicar el dato que me dice en el ejercicio. ¿En cuánto tiempo cruzaría el puente? Si yo quiero cruzar el puente, no te olvides que la longitud del puente está aquí. Mira, lo estoy señalando en este cuadrito de color verde. Pero ahora dice que el puente mide el triple. Si el puente mide el triple, voy a hacer lo siguiente. La distancia que yo voy a recorrer va a ser el triple. O sea, voy a recorrer 15 BT. ¿Te das cuenta? Más, no te olvides, tú vas a recorrer el puente más la longitud del tren. No te olvides, siempre en estos temas, la distancia que es lo que mide el puente más lo que mide el tren. ¿Cuánto mide el puente? El puente mide, como es el triple, mide 15 velocidad del tren. Pero a eso le vas a sumar, la longitud del tren. ¿Sí? Así que voy a poner LT. Y eso va a ser igual a la velocidad, que es la velocidad del tren, todo multiplicado por el tiempo, que justo es lo que te están preguntando. ¿Ya? Que justo es lo que te están preguntando. Bueno, eso hay que resolver. ¿Cómo podemos resolver o cómo podemos desarrollar ese ejercicio? A ver, ¿qué podemos hacer aquí en el ejercicio? Bueno, lo que podemos hacer es reemplazar. ¿Sabes por qué? Porque hay datos que tú conoces. Como por ejemplo, en vez de LT, ¿sabes qué voy a poner? Acá está, mira. LT vale 10, así que acá voy a poner 10 BT más 15 BT, que es velocidad del tren, va a ser igual a BT por el tiempo. Sumo, esto es 15, velocidad del tren, va a ser igual a la velocidad del tren por el tiempo. Pero, si te das cuenta, puedo simplificar. Se va la velocidad del tren y te queda T, que es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 25. ¿25 qué? El ejercicio está hablando de segundos. Así que se supone que esa es la respuesta. 25 segundos.